Ok. Vamos entonces a comenzar a hablar de las causales de ineficacia. Ya. Las causales de ineficacia, cuando hablamos de ellas, podemos entenderlo en dos sentidos, en el sentido amplio y en el sentido estricto. El sentido amplio es la falta de idoneidad de un acto jurídico para producir sus efectos propios por un defecto intrínseco y congénito. ¿Ok? O sea, básicamente el acto jurídico nació malo. Y por otro, en sentido estricto, es la falta de idoneidad de un acto jurídico para producir sus efectos, pero por un defecto extrínseco, usualmente posterior a la celebración o ejecución del determinado acto. Esta es una definición y clasificación del profesor Orrego. El profesor Celis no lo hace de esta manera. El profesor Celis, de hecho, habla, me parece, cuando habla de las causales de ineficacia, menciona la inexistencia, la nulidad, la resolución y la inoponibilidad. Las demás no las menciona, para que si es que están escuchando también otros audios o también otras clases. En el sentido amplio, entonces, aquellos actos en los que tenemos un vicio o tenemos una circunstancia que es propia del acto, que era bien o malo, son dos posibilidades. Inexistencia para los que son partidarios de la inexistencia, o nulidad para el resto y mayoría de la doctrina y jurisprudencia. Luego, en sentido estricto, tenemos ya muchas más: la suspensión, resolución, revocación, el desistimiento unilateral, la caducidad, la resiliación y, por supuesto, la inoponibilidad. Normalmente en los exámenes, las más importantes, cuando se habla de causales de ineficacia en concreto, son la inexistencia, la nulidad y la inoponibilidad. Además, también son importantes, por supuesto, pero son las que más se preguntan. La resiliación y la resolución normalmente uno las ve en materia de efectos de modo de extinguir las obligaciones, uno igual las estudia. La caducidad uno la comienza a ver muy relacionada a los plazos, oferta, ahí comienza a aparecer el tema de las caducidades. Y así, no es que las demás no se vayan a estudiar, pero no las vamos a ver con tanta importancia en instante, porque lo que más nos interesa son las causales de ineficacia en sentido amplio, sin perjuicio que tienen que igual conocer los conceptos, y por eso se los puse en la diapositiva. Entonces, si estamos hablando de inexistencia y nulidad, partamos por entender lo que es la nulidad. La nulidad es tratado en el artículo 1681 y siguientes, y es la sanción civil, esa es su naturaleza jurídica, que recae sobre aquellos actos en que se han omitido los requisitos que la ley exige en atención a la naturaleza del acto o contrato, o al estado o calidad del autor o las partes, y que declarada judicialmente la retrotrae al estado anterior, extinguiendo las obligaciones pendientes. Partes importantes: naturaleza jurídica, sanción civil. ¿Cuándo aparece? ¿Cuándo podría una nulidad? Cuando se omiten los requisitos que la ley exige. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Y se distingue algún tipo de nulidad? Sí, la nulidad absoluta, la nulidad relativa. La nulidad absoluta aparece cuando los requisitos que omitimos fueron en tanto la naturaleza del acto o contrato, y la relativa en tanto es al estado o calidad del autor de las partes. Debe siempre ser declarada judicialmente para que tenga efectos. Mientras tanto, hablamos de que el acto es susceptible de nulidad, pero no es nulo. Si ustedes me dicen, mira, aquí tengo un acto que claramente faltó o hay un vicio de la voluntad, ¿es nulo el acto? La respuesta rápida es decir, bueno, si hay un vicio de la voluntad, sí, es nulo, pero eso no es técnicamente correcto. El acto actúa como si fuera perfectamente válido hasta que la nulidad no sea declarada. Lo que pasa es que ese acto es susceptible de nulidad o anulable. ¿Ya? Y finalmente, ¿cuál es el efecto de nulidad? Que retrotrae el estado del acto. O sea, es como si nosotros no hubiésemos celebrado nada, nos vamos a hacer una suerte de viaje en el tiempo, y la idea es volver al estado anterior. ¿Y cómo se vuelve al estado anterior? Primero que nada, se van a extinguir las obligaciones pendientes, pero vamos a tener que observar y qué pasa con las obligaciones que ya se cumplieron. Ahí se van a aplicar las reglas de las prestaciones mutuas. ¿Ya? Tengan presente una confusión que puede haber, y es que no hay diferencia entre los efectos de la nulidad absoluta y la nulidad relativa. No es que la nulidad absoluta sea una nulidad que hace más cosas que la nulidad relativa por ser absoluta. Los efectos de ambas son los mismos. La única diferencia está en cuáles son los requisitos, quiénes son los titulares de la acción, cuáles son los plazos de la acción, y lo más importante es si se puede o no sanear de distintas maneras. ¿Cuáles son las formas de saneamiento? Entonces, no están los efectos. En otro paralelo que vamos a ver en un par de diapositivas más adelante. En principio, todos los actos son susceptibles de nulidad.
obviamente tenemos que ver que hay una causal. O sea, si el acto es perfecto, tiene todos sus requisitos de existencia y validez y no le falta absolutamente nada, bueno, ahí no, obviamente no podemos anularlo, pero no existe un acto, digamos, este acto no se puede anular aunque tenga un vicio, eso no existe, ¿ya? Entonces, hablemos de los tipos de nulidad. Dijimos nulidad absoluta y nulidad relativa, o clasifiquen la nulidad. ¿Cuáles son las diferentes nulidades que usted conoce? De hecho civil, así que común, de hecho común, tenemos la nulidad absoluta y la nulidad relativa. Mencionamos, de hecho, creo que la clase pasada, que también existe en el código o en lo que es el derecho de familia, tenemos la nulidad de matrimonio, y el derecho procesal tenemos la nulidad procesal, no en plenario. Entonces, la nulidad absoluta es la sanción civil en tensión a la naturaleza del acto o contrato, ¿cierto? Ahí le pongo este paréntesis para que tienen que pueden rellenar con todo lo que ya vimos del concepto original, pero la parte importante es que digan esa frase, que es una sanción civil que recae sobre aquel acto en que se han omitido los requisitos que la ley exige en atención a la naturaleza del acto o contrato. Luego, en cuanto a nulidad relativa, lo mismo, sanción civil que recae bla, 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 en atención al estado o calidad del autor o de las partes. O sea, la nulidad absoluta, lo que nos interesa es ver que el acto, según su naturaleza, tenga todo lo que le corresponde, y la nulidad relativa normalmente estamos viendo, bueno, ¿quiénes celebraron esto? Estos individuos tenían efectivamente las calidades, las capacidades, las condiciones para poder celebrarlo, ahí normalmente entra una nulidad relativa. Luego, características de nulidad absoluta. Protege el interés público, mientras que la nulidad relativa protege el interés particular. ¿Ya? Que proteja el interés público significa que las normas de nulidad absoluta necesariamente son 100% de orden público. O sea, no podemos renunciarla, no podemos cederla, no podemos modificar, no podemos hacer nada con ellas. Nosotros como individuos particulares que somos, no podemos tocar nada de la nulidad absoluta. En cambio, la nulidad relativa, como protege el interés particular, tiene la posibilidad de que el titular de la acción de nulidad relativa renuncie a esta sin ningún problema. Porque es solamente mi interés el que se está afectando. Las causales de nulidad absoluta son taxativas, solo el código dice cuáles son. Ya vamos a ver cuáles, más adelante. Y nulidad relativa, la verdad es que la regla es general. O sea, siempre que haya que aplicar nulidad, y obviamente no sea una causal de nulidad absoluta, entonces estamos aplicando nulidad relativa. Cuando el código nos habla de solo nulidad, generalmente se refiere a nulidad absoluta. Pero cuando le llaman rescisión, nos referimos a nulidad relativa. El artículo 1682 tiene las causales de nulidad absoluta, que, como dijimos, son taxativas, así que hay que aprenderse de memoria porque es una pregunta de examen de grado. ¿Cuáles son las causales de nulidad absoluta, señor, señorita? Son, 1, objeto ilícito, causa ilícita, actos de los incapaces absolutos. Dijimos que incapaz absoluto, nulidad absoluta, incapaz relativo, nulidad relativa. Y la omisión de cualquier requisito de existencia. ¿Y cuál es el requisito de existencia? Voluntad, objeto, causa y las solemnidades cuando la ley así lo requiere. Entonces, si nos falta cualquiera de esos, tenemos una causal de nulidad absoluta. Y entonces, ¿cuándo es nulidad relativa? Como la regla general supletoria en la nulidad relativa, no podríamos decir que podemos hacer un catálogo. Seguramente se puede hacer, si uno revisa todas las leyes, podríamos llegar a hacer tremendo catálogo de causales de nulidad relativa. Pero hay algunas que son más importantes que otras. Los vicios de la voluntad se sancionan con nulidad relativa y eso tienen que saber, porque si el día de mañana están en su examen, le preguntan, ya, ok, usted ya me dijo que el dolo principal es efectivamente un vicio de la voluntad. ¿Y cómo se sanciona? Por mucho que sea un dolo determinante, por mucho que sea principal, se sanciona con nulidad relativa. Entonces eso es importante que lo sepan. Entonces, a propósito de lo cual, les recuerdo que si les preguntan cuáles son los vicios de la voluntad, la respuesta corta es error, fuerza, dolo. La respuesta larga es el error de cierto tipo, que estábamos diciendo que era el error sustancial, la fuerza moral y el dolo principal. Son los que sí vician. Luego, la lesión enorme en la compraventa provoca nulidad relativa también, sin perjuicio de que lo que se enajena a un tercero se tiene que respetar, así que ahí no va la acción reivindicatoria. Los actos de los incapaces relativos, ya lo mencionamos, y la falta de las formalidades habilitantes, o sea, todos aquellos casos en que alguien le tenía que pedir permiso a alguna otra persona para poder hacer un determinado acto y no lo hizo, bueno, ahí generalmente va a ser nulidad relativa, salvo que la ley declare otro tipo de sanción, como por ejemplo, y bastante usual, la inoponibilidad. Titulares de la acción de nulidad absoluta. Primero, quien tenga interés, pero esto con un asterisco,
Porque si bien yo puedo tener mucho interés en pedir nulidad absoluta, si yo celebré el acto sabiendo o debiendo saber el vicio, entonces no la puedo pedir. En el fondo ahí el ordenamiento jurídico me está haciendo un reproche por negligente, me está diciendo, oiga, usted mínimo debería haber sabido que este acto jurídico tenía un vicio. Vaya, no es que haya una presunción de que yo sepa que estoy haciendo el acto jurídico perfecto. Sería absurdo, por mucho que la ley se presume conocida por todos. Normalmente yo no quiero que los autos estén viciados. Pero si efectivamente es obvio el vicio, como por ejemplo si contraté con un incapaz relativo, o bien si resulta que no pedí las autorizaciones pertinentes estando en sociedad conyugal, entonces, natural y obviamente no puedo luego estar alegando nulidad de ningún tipo. Hay una frase que dice: la ley no protege a los tontos. En el fondo, sea diligente, sea cuidadoso, si es un acto importante, revise los antecedentes, porque si no, no le vamos a dar ninguna forma de protección. Entonces, quien tenga interés, salvo quien celebró el acto sabiendo o debiendo saber del vicio. ¿Ya? Luego tenemos el Ministerio Público Judicial. El Ministerio Público Judicial no es el Ministerio Público Penal, ¿ya? El Ministerio Público Judicial puede hacerlo en el solo interés de la moral, las buenas costumbres o del orden público. Me llama la atención igual que aparezca el Ministerio Público Judicial y de hecho que luego aparezca el juez, porque digo, si el Ministerio Público Judicial tiene un interés, teóricamente debería estar dentro del número 1, uno diría. Bueno, me parece que aparece el Ministerio Público Judicial en el fondo para dejar en claro que su interés puede ser de ese tipo. ¿Por qué? Si nos vamos al primero, el interés, ha dicho la doctrina, no puede ser de cualquier tipo. El interés tiene que ser necesariamente actual, debe ser patrimonial, no puede ser exclusivamente moral, y debe haber una justificación legal que me permita pedirlo. O sea, no tengo que tener algún vínculo jurídico, un contrato, algo que diga, no, si esta persona efectivamente me interesa. ¿Ya? Porque si yo efectivamente soy, por ejemplo, heredero de una persona que celebró un acto jurídico que adolece de nulidad absoluta, yo tengo que decir, mire, si esto se declara la nulidad absoluta de este acto, yo voy a tener más dinero en mi patrimonio porque estoy heredando. Eso, por ejemplo, sería un interés actual, real, y que efectivamente tiene un vínculo jurídico claro. No puede ser que la señora Juanita de la esquina, que no le importa lo más mínimo el asunto, no le va a afectar lo más mínimo, no puede por moral ir diciendo yo quiero que eso se anule inmediatamente, porque sí. No, eso es lo que ha dicho la doctrina. Debe ser actual, debe ser patrimonial, debe haber un vínculo. Alguien parece que mandó una pregunta. A ver. No una pregunta, una disculpa. Ya. Luego tenemos el juez. Esta es una figura importantísima porque recordemos que en general los jueces no pueden actuar de oficio. Ya, normalmente en nuestro sistema las partes en el proceso tienen el impulso procesal, ellas son las que tienen que manifestarle al juez sus solicitudes, sus pretensiones, sus hechos, sus fundamentos, y el juez solamente debe decir si se lo concede o no se lo concede a las partes conforme a lo que se le ha presentado. Bueno, en el caso de la nulidad absoluta, si un juez está observando una causa concreta, unos antecedentes concretos, y observa que hay un vicio manifiesto de nulidad absoluta, de oficio puede y debe en realidad declararlo. ¿Ya? Y digo debe porque en el fondo hay un deber funcionario ahí, no puede dejar pasar si el vicio es manifiesto, él debería en el fondo promover esa nulidad por efecto del bien social, todo lo que implica lo que es la nulidad, que son normas de orden público al final, tiene que proteger el orden público. En cuanto a nulidad relativa, ¿quién es el que puede ser el titular? Hay algunos aquí que dicen, mira, puede ser titular la víctima, así a secas. Sí, eso es técnicamente correcto, pero es mejor decir aquella persona en cuyo beneficio la ha establecido la ley, porque va a depender en realidad de lo que dice la ley en concreto para saber cuándo hay nulidad relativa. Recordemos que hay muchos casos, entonces no siempre está establecido como una víctima en concreto. Además, también tenemos que entender que son titulares de nulidad relativa sus herederos y los cesionarios. Y discutiblemente podemos decir que el cesionario es realmente la víctima. Discutible. Luego tenemos cómo se sanea. La regla general en la nulidad, es decir, mira, la única forma de sanear la nulidad absoluta es con la prescripción de 10 años, no hay ninguna otra forma. O sea, yo celebré un acto contrato en el 1990.
Y resulta que para el año 2001 me doy cuenta, no, pues si esta persona que celebró el acto de contrato era incapaz absoluta, pues tenía, no sé, tenía 7 años. Era totalmente absurdo, pero nadie lo iba a venir, no sé por qué. Bueno, como pasaron 10 años, hay una idea en el tratamiento jurídico que a los 10 años todo se olvida, todo se perdona, salvo casos muy excepcionales. Entonces, ya no se puede promover la acción de nulidad. Ni siquiera el juez lo puede hacer de oficio, está prescrita. Entonces se saneó el acto y quedó firme. Y uno dice, pero qué injusto, si al final de cuentas, si hay una nulidad absoluta, hay un interés público comprometido. Sí, puede ser, pero también de hecho penal también ocurre. Hay delitos que al final también prescriben, en el fondo, es decir, los castigos a los actos jurídicos o a las personas no son eternos, no pueden para siempre estar perseguidos por el ordenamiento jurídico que te va a atacar. No llega un punto en que dice, ya pasó, ya fue. Además que sería muy malo para la certeza jurídica que comencemos a anular actos que han pasado hace 15, 20, 50 años. Sería dramático. Luego, en cuanto a nulidad relativa, se sanea por prescripción de 4 años. 4. Ya vémoslo. 10 años, nulidad absoluta, 4 la nulidad relativa. Y va a depender ahí del inicio del caso concreto. No es lo mismo el caso del error, que de la fuerza, que del dolo, que de la lesión. En general, hay que conocer caso a caso los que más nos interesan. En el caso del dolo, estamos hablando, por ejemplo, de que ha sido un dolo precontractual, o sea, un vicio de la voluntad, la maquinación fraudulenta que engaña a una persona para que ésta manifieste su voluntad en un sentido determinado, va a ser desde el momento del engaño, en principio. Ahora, el engaño yo podría haberlo hecho, por ejemplo, en el 99 y logramos celebrar el acto en el 2000, bueno, en tal caso no sería el momento del engaño realmente, sino que es cuando efectivamente se celebra el acto contrato. Entonces, el acto contrato celebrado está viciado porque se hizo el engaño antes, entonces tendría que ser desde el año 2000 que comiencen a correr estos 4 años, en 2004 ya no se puede. ¿Ya? Y otra forma interesante con la nulidad relativa es la ratificación, que ya vamos a ver lo que es, pero a grandes rasgos tómenlo como que el titular de la acción de nulidad relativa renuncia a ella. Dice, no, como esto es solamente por el interés particular y mi interés único afectado, yo decido que no voy a promover la nulidad. Hay un caso, así como con pinzas, en la nulidad absoluta, que hay doctrina que ha dicho, oye, pero hay un caso, también se puede ratificar la nulidad absoluta. Sospechoso. Y uno dice, pero si es de interés público, ¿qué? ¿Todo el universo tiene que ratificar? No, lo que pasa es que hay unas normas en materia de sociedades que indica que si te ha faltado determinado requisito en la construcción de una sociedad, no hay sociedad. Que no hay, no es que sea inválida, es que falta un requisito de existencia. Y si falta un requisito de existencia, eso sería nulidad absoluta. Pero luego, un par de artículos después, el código dice, pero eso se puede subsanar haciendo tal y cual cosa. Entonces, sería un caso de nulidad absoluta que se puede sanear y que la doctrina ha dicho, eso sería el único caso de ratificación que hemos encontrado. Seguro hay más, esa es la doctrina que le digo yo, pero en principio sería un caso excepcionalísimo de ratificación de la nulidad absoluta en materia de derecho comercial, específicamente en sociedades. Digo derecho comercial porque en el fondo uno asocia más derecho comercial con sociedades, pero sociedades también se tratan en código civil. Ya no piensen derecho comercial solamente como código de comercio. Veamos entonces la discusión de la nulidad versus la inexistencia. Cuando nos falta un requisito de existencia, dícese voluntad, objeto, causa y solemnidades claramente tales, cuando la ley así la solicita, ocurre que hay una doctrina que ha dicho, bueno, si es un requisito de existencia, significa que el acto no existe. Tiene sentido en términos semánticos, pero ¿qué significaría que no existe? Si no existe, no cumple ningún efecto, no es necesario sancionarlo con la nulidad, porque no puedo sancionar con nulidad algo que no existe, simplemente hago como que no existe. Esos son las partidas de inexistencia. Esto nunca apareció en la vía del derecho porque no existió. Y los partidarios de la nulidad dicen, no, si nos falta un requisito de existencia y alguien me está alegando que el acto, en el fondo, lo está haciendo valer, hace como que tiene efectos, lo que yo tengo que hacer es pedir la nulidad del acto por falta de un requisito de existencia. La discusión se fue viendo partidarios por aquí, partidarios por allá y sus fundamentos. Y aquí tenemos los fundamentos principales. Primero, los partidarios de nulidad absoluta dicen, si sanciona el objeto ilícito y la causa ilícita con nulidad absoluta, entonces de ser omitidos
el objeto y la causa, o sea, no hay esos dos requisitos del acto jurídico, como motivo el acto debería ser susceptible de nulidad, que en el fondo decimos, esto está viciado, entonces tenemos la facultad de anularlo. Ok, entonces una forma de vicio, de alguna manera, es que ni siquiera estén. Los partidarios de existencia dicen, mira, las causas de nulidad absoluta son taxativas, y el código no menciona que la omisión de requisito de existencia como una de sus causales, no lo dice de manera expresa. Al fondo dice que es efectivamente el objeto ilícito, la causa ilícita, lo incapacidad absoluto, eso lo dice. Pero no ha sido tan claro al decir, mira, si nos falta un requisito de existencia, es sí o sí nulidad absoluta. Entonces, de eso se han agarrado los partidarios de la inexistencia. Luego, los partidarios de la nulidad dicen, la inexistencia no está en el código. O sea, no aparece como una sanción, no dice el código en estos casos, se debe sancionar como inexistencia. Por tanto, nosotros no podemos estar inventando sanciones civiles, no nos compete, el legislador es el único que puede hacer ese tipo de cosas. Pero por otra parte, los partidarios de inexistencia dicen, ya, está bien, no tenemos un título que diga la inexistencia, ni un concepto, ni de cuáles son los requisitos, pero la verdad es que si bien no está sistematizada, hay algunos artículos en los cuales nosotros podemos encontrarla. Por ejemplo, en el artículo 1444 dice, sin los cuales el acto no produce efecto. Que no produzca efecto nos lleva a pensar, oye, este acto no tengo que anularlo, porque no está produciendo efectos, no existe. Y el 2055, si no se hace el aporte a la sociedad, no hay sociedad. Entonces, si no hay sociedad, nuevamente, ¿qué voy a anular? Si nunca existió la sociedad, no hay. Entonces, esta forma de redactar estos artículos lleva a pensar que la inexistencia podría ser efectiva en nuestro ordenamiento jurídico. La doctrina moderna ha intentado entender un poquito cómo operaría la inexistencia y cuál sería su naturaleza jurídica. Porque al final de cuentas, si la vemos realmente como una causal de ineficacia, estaríamos diciendo, oye, aquí hay un acto jurídico que lamentablemente nació malo, lo cual es absurdo porque no puede nacer algo que no existió. Entonces ya no se entiende que la inexistencia probablemente pueda ser una sanción, sino que es una consecuencia jurídica de no haber cumplido los requisitos básicos para que algo existiera. Como por ejemplo, si yo me quiero hacer unos huevos revueltos, no puedo hacer huevos revueltos sin huevo. Entonces, no puedo decir, no, es que mis huevos revueltos salieron malos. No hay huevos en mi sartén. ¿Ya? La ratificación. La ratificación es el acto jurídico unilateral por el cual el titular de la acción rescisoria, o sea, de la acción de nulidad relativa, manifiesta su intención de renunciar a su ejercicio. Puede ser expresa o tácita, y será expresa aquella que se declara en términos formales y explícitos, igual que la voluntad. La voluntad es expresa, se declara en términos formales y explícitos. Formalmente se efectúa con las mismas formalidades que el acto que se está ratificando. O sea, si yo hice efectivamente una compraventa por escritura pública de un inmueble, tengo que también ratificar a través de una escritura pública, no puedo hacerlo a través de una escritura privada. La tácita es la ejecución voluntaria de las obligaciones contraídas. Es decir, mire, resulta que yo voy a cumplir todas mis obligaciones y cuando las cumplí todas me di cuenta, parece que el acto tiene nulidad. Ya, pero si ya se cumplieron todas las obligaciones, y esto era susceptible de nulidad relativa, en realidad la estoy ratificando. Siempre y cuando sea todo voluntario, si lo estoy haciendo por error, fuerza o dolo, ya que sea no tan voluntario. Solo puede renunciar el titular de la acción, y la ley nos dirá quién es, generalmente es la víctima. Y el que ratifica debe tener plena capacidad de ejercicio y la libre administración de los bienes, porque al final ratificar es un acto de disposición. Entonces no podría un incapaz absoluto, un incapaz relativo, estar haciendo ratificaciones. El incapaz relativo quizás sí tiene efectivamente la habilitación de su representante legal. Luego tenemos la nulidad de matrimonio. No la vamos a ver, porque no nos queda tanto tiempo, y la verdad que igual se puede revisar en materia de familia. Si alguien quiere, toca su diapositiva, me la pide y se la mando. Subí a la página web de todas maneras. Los efectos de la nulidad es que, primero, solo va a producir sus efectos si ha sido declarada judicialmente. Si no hay declaración judicial, como dijimos antes, el acto actúa como si no estuviera viciado, como si el acto fuera purísimo, o sea, no purísimo, porque puede tener modalidades, pero el acto actúa como si fuera válido, ¿ya? Además, como dijimos antes, tanto sea nulidad relativa como nulidad absoluta, va a producir los mismos efectos. Aquí hay que distinguir los efectos entre las partes y respecto a terceros. Entre las partes, hay que distinguir también si hay obligaciones pendientes o si las obligaciones están cumplidas. Todas las obligaciones pendientes, conforme al concepto que vimos, se van a extinguir. O sea, ahí la nulidad opera como un modo de extinguir las obligaciones.
Y en cuanto a las obligaciones cumplidas, las partes, para volver al estado anterior, van a aplicar las reglas de las prestaciones mutuas. Las reglas de las prestaciones mutuas no las vamos a ver ahora, porque son como para una clase, pero la puedo hacer si es que hay suficiente interés, podríamos hacer la siguiente clase sin ningún problema. Hay algunas excepciones al efecto retroactivo de la nulidad, o sea, que no vamos a volver al estado anterior. Si estamos pidiendo una nulidad de matrimonio, y el matrimonio cumplió requisitos de existencia, y si estamos alegando solamente requisitos de validez, entonces aparece la figura del matrimonio putativo. O sea, provoca la idea de que ya, está bien, vamos a anularlo, pero para ciertos efectos diremos que matrimonio hubo, como por ejemplo, para efectos de los alimentos que ya se devengaron y se entregaron, los percibidos ya están firmes, no pueden decir que porque dejé nulidad de matrimonio ahora alguien tiene que devolver alimentos. Luego el artículo 1468 no se puede repetir lo que se haya dado o pagado habiendo objeto y causa ilícita a sabiendas. Eventualmente, esto es casi como la idea de que el que debía o sabía del vicio no puede pedirla, pero en el fondo, si yo compré una droga ilícita y después de eso quiero decir, mira, que en realidad como es droga hay un objeto ilícito, así que si quiero exigir que me devuelvan el dinero, no se puede. La lesión enorme aparece como si la inmolación ajena a terceros, hay que respetarlo, porque ya lo he mencionado varias veces, y el dolo del incapaz, estamos hablando de aquella circunstancia en que correte con un incapaz, y resulta que luego me entero que es un incapaz, siendo que él me había dicho, no, yo soy súper capaz, yo tengo 18 años, mentira, tenía 17, entonces cuando yo le digo, ahora me enteré que tú tenías en realidad 17 años, no 18, y vamos a pedir nulidad. Si se pide la nulidad en el caso del dolo del incapaz, es que este me engañó diciendo que en realidad era capaz, solamente diciendo, sí, soy capaz, punto, no hizo nada más, ni me mostró carnet, ni falso, no, solo me dijo, sí, soy capaz. En ese caso el incapaz puede retener lo que haya recibido en el acto jurídico. Eso ya lo vimos en todo caso en dolo, así que no lo vamos a mencionar más. Respecto de terceros, normalmente la nulidad va a dar acción reivindicatoria contra todos los terceros. Esa es la regla general de la nulidad, lo cual es bueno porque es una forma que tiene la ley de retrotraernos al estado anterior. O sea, si estoy anulando el acto contrato, por ejemplo, yo le vendí a Francisco un auto, y resulta que el acto jurídico adolecía de un vicio, y yo ahora solicito una nulidad y la conceden, pero resulta que para ese tiempo Francisco ya enajenó el auto, se lo regaló, por ejemplo, a su hermana. Si no estuviera esta idea de la acción reivindicatoria, Francisco tendría que a lo mucho indemnizarme, pagarme el valor del auto, pero si yo quiero mi auto, el que yo vendí originalmente, estaba viciado el asunto, lo que voy a poder hacer es interponer la acción reivindicatoria para que la hermana me devuelva entonces el auto. ¿La hermana perdió? No, la hermana va a tener que pedirle una indemnización a su hermano. Ya, Francisco. ¿Qué excepciones hay? Si el tercero adquirió por prescripción adquisitiva, no voy a poder pedir la acción reivindicatoria. Prescripción adquisitiva la veremos en bienes. Y la lesión enorme, que ya la hemos mencionado hasta el cansancio, si el inmueble ha sido enajenado a terceros, hay que respetar. ¿Ok? Eso sería entonces nuestra clase de nulidad. Parece que alcanzamos la nulidad del matrimonio, me quedan 3 minutos. A lo mejor alcanzamos. Veamos nulidad de matrimonio. La nulidad de matrimonio es una sanción civil que recae sobre el matrimonio por haberse omitido requisitos de validez señalados por la ley y que quedará judicialmente retrotraída a los presuntos cónyuges al estado anterior. Lo interesante de la nulidad de matrimonio en comparación con el divorcio es que te lleva al estado civil de soltero, mientras que el divorcio te lleva al estado civil de divorciado. Paréntesis, cuando yo doy término a un acuerdo de unión civil, si le di término por las causales generales, vuelvo también a soltero. Si le doy término porque me casé, bueno, estoy casado. No corresponde en la nulidad de matrimonio una clasificación de nulidad absoluta ni relativa, también debe ser declarada judicialmente, la ven los tribunales de familia, no la ven los tribunales civiles, y bueno, ya vimos el último punto. ¿Cuáles son las causales de nulidad de matrimonio? Son solo estas, no hay más. Son la falta de capacidad de los contrayentes, y ahí vimos que estaban los impedimentos dirimentes. Si hay vicio de la voluntad, pero solo la fuerza, y aquí debería ser el error, no debería ser el dolo. Pongamos un signo de interrogación acá porque puse el dolo, pero es fuerza y error, porque se ha entendido que todos nos casamos dolosamente, todos ponemos nuestra mejor cara, nuestras mejores prendas, nuestro mejor ánimo para efecto de casarnos. Entonces, el dolo no sería una causal de nulidad de matrimonio. Y la falta de testigos hábiles. Es decir, que los testigos que concurrieron a la celebración del matrimonio
no eran hábiles para ser testigos. Luego, los titulares, en caso de fuerza, insisto, creo que no voy a seguir esta clase porque no sé por qué puse dolo ahí, así que al menos quédense con el concepto, quédense con las características y lo que son específicamente el vicio de la voluntad, lo vamos a revisar y lo veremos luego en materia de familia ya con más asentamiento, porque no he repasado todavía lo que es matrimonio para esta clase. ¿Ya? Saneamiento, sociedad, nulidad, matrimonio, estos son 10 años de determinado el matrimonio. Entonces, en principio, yo puedo pedir nulidad de matrimonio durante todo el matrimonio y hasta 10 años después, salvo casos particulares que pueden ver la diapositiva. Y ahora sí, me queda un minuto para poder despedirme, que el Zoom no me tire y me deje hablando a medias. Vamos a ver, cualquier duda, consulta, amenazas de muerte, comentarios tóxicos por los videos, pueden decírmelo si quieren en persona ahora que terminemos, así que no se vayan de Zoom, ¿ok? Vamos a cortar. Stop recording.